¿Qué sucede cuando el mayor cazador de hombres de Dios se encuentra cara a cara con su presa? Bienvenidos al canal de Caminos Cristianos. Si buscan historias que revelen el poder y la soberanía de Dios tras los relatos bíblicos, este es el lugar ideal. Antes de comenzar, suscríbanse al canal y ayúdenos a difundir este mensaje. Y comenten abajo desde qué ciudad nos ven. Nos alegra saber el alcance de la palabra. Ahora, pasemos a la impresionante historia del hombre que pasó de cazador a apóstol. En los años posteriores a la ascensión del Mesías, un viento de cambio sopló en Judea, pero no sin una feroz resistencia. La fe en Jesús de Nazaret, a quien sus seguidores llamaban Señor, era vista por los líderes religiosos de Jerusalén no como una revelación, sino como una peligrosa herejía, una enfermedad que amenazaba con contaminar la pureza de la ley de Moisés. En el epicentro de esta reacción se encontraba un hombre cuyo aliento parecía exhalar amenazas y muerte contra la nueva secta. Su nombre era Saulo, un fariseo de Tarso, ciudadano romano de nacimiento, pero hebreo de sangre y convicciones. Para él, la ley no era un conjunto de reglas, sino la arquitectura misma de la realidad divina, y se veía a sí mismo como un guardián de sus muros, un verdugo divinamente autorizado para purgar la tierra santa de esa blasfemia. Saúl no era un simple oficial que cumplía órdenes, era la personificación del celo religioso llevado al extremo. Su búsqueda de la perfección en las tradiciones de sus padres era una obsesión que consumía sus pensamientos y dirigía cada uno de sus pasos. Mientras muchos de sus contemporáneos debatían la ley en las sinagogas, Saúl la blandía como una espada en las calles y los hogares. Creía con cada fibra de su ser que estaba rindiendo un servicio a Dios al perseguir a los seguidores del camino. El sonido del miedo en los hogares que invadió, los gritos de las familias que destrozó y la silenciosa aprobación que dio a la ejecución de Esteban no pesaron en su conciencia. Al contrario, para él eran sonidos de purificación, la dolorosa pero necesaria labor de erradicar un cáncer espiritual antes de que consumiera a la nación de Israel. La reputación de Saulo creció en Jerusalén, convirtiéndose en un rumor de terror entre los discípulos y un grito de aprobación en el Sanedrín. Para los líderes religiosos, él era la respuesta ferviente que esperaban, un baluarte contra la creciente oleada de esta nueva fe. Pero el celo de Saulo no conocía fronteras geográficas. La noticia de que fugitivos de la persecución habían encontrado refugio en Damasco, Siria, llegó a sus oídos como un desafío directo a su misión. Veía la fe en Cristo como una plaga y no se contentaría con limpiar solo una habitación mientras toda la casa estaba amenazada. Entonces se presentó ante el sumo sacerdote, no con una petición, sino con una exigencia velada por el respeto. Sus ojos ardían con una convicción que impresionaba e intimidaba a la vez. Quería cartas, autoridad oficial para llevar su cacería a las sinagogas de Damasco y traer hombres y mujeres encadenados a Jerusalén. La autorización se concedió rápidamente. Aquellos documentos, sellados con el poder del sumo sacerdote, eran más que simples trámites. Eran la encarnación de la furia de Saúl, un arma legal para su guerra santa. Con la certeza de quien cumple un decreto divino, reunió a un grupo de hombres y partió. El viaje a Damasco fue largo y arduo, unos 240 kilómetros bajo el sol implacable de aquella región. Pero la incomodidad física no significaba nada para Saúl. Cada paso en el polvoriento camino era un paso hacia lo que él veía como la justicia de Dios. Su mente, afilada como la hoja de una daga, revisaba incansablemente su estrategia. ¿Cómo abordaría a los líderes de la sinagoga? ¿Cómo identificaría a los herejes? ¿Cómo silenciaría sus argumentos? No vio personas, vio focos de rebelión espiritual
que debían ser extinguidos antes de que se extendieran. Al acercarse a su destino, la silueta de Damasco apareció en el horizonte, una promesa de confrontación para Saúl. Para sus compañeros, la vista de la ciudad fue un alivio, el final de un viaje agotador. Para Saúl fue el aroma de la batalla, la meta de su implacable cacería. El sol del mediodía estaba en su cenit, proyectando una luz implacable sobre el árido paisaje, un calor que parecía reflejar la intensidad del fuego que ardía en su interior. En ese momento, él era la personificación de la certeza humana, un hombre tan convencido de su propia rectitud que no había lugar para la más mínima sombra de duda. Se vio a sí mismo como el martillo de Dios, listo para aplastar la insurrección. Poco sabía que, en unos instantes, el mismísimo cielo lo haría sentir tan frágil como una vasija de barro, a punto de romperse y rehacerse. Fue entonces, en el colmo de su arrogancia, que la realidad se desmoronó. Sin previo aviso, una luz celestial, mucho más brillante que el sol del mediodía, estalló a su alrededor. No era luz natural, era una sustancia de pura gloria, una presencia luminosa con peso y fuerza. La intensidad fue tan abrumadora que lo derribó violentamente de su montura, arrojándolo al polvo del camino. El mundo de Saúl, antes tan claro y ordenado, se disolvió en un blanco cegador y ensordecedor. El suelo bajo sus pies era lo único real en medio del caos de sus sentidos. Él, que había cabalgado con la autoridad de Jerusalén, ahora yacía en el polvo, indefenso y desorientado, prisionero de una soberanía que jamás podría haber concebido. El cazador, por fin, había sido capturado. Caído y cegado por la gloria, Saulo oyó algo aún más penetrante que la luz. Una voz que le hablaba en su propio idioma, el hebreo, el idioma de sus padres y sus escrituras. La voz no era un trueno impersonal lejano, sino un discurso claro, personal y penetrante que lo conocía por su nombre. Saúl, Saulo, dijo la voz, y la repetición de su nombre sonó como el tañido de una campana fúnebre por el hombre que era. Entonces vino la pregunta que era en sí misma un juicio. ¿Por qué me persigues? La pregunta lo golpeó con una fuerza mayor que su caída. No se le acusó de perseguir a una secta, una doctrina, ni a un grupo de personas. La acusación fue directa, personal. El objeto de su persecución estaba allí, hablándole, y esta comprensión desató en Saulo un terror que nunca había conocido, el miedo a estar fundamentalmente equivocado ante Dios mismo, temblando en el polvo, con su mundo destrozado. Saulo reunió sus últimas fuerzas para formular la única pregunta que importaba. Su voz, acostumbrada a dar órdenes y juzgar, surgió como el susurro de un hombre destrozado. ¿Quién eres, Señor? El uso de la palabra Señor no era una mera formalidad, era el reconocimiento instintivo de que se encontraba ante una autoridad celestial, una rendición incluso antes de conocer la identidad de su conquistador. Y llegó la respuesta, y con ella la completa aniquilación de su universo. Soy Jesús a quien persigues. En ese instante la verdad lo traspasó. El nazareno, el carpintero crucificado al que consideraba un impostor y cuyos seguidores perseguía, era quien hablaba desde una gloria insoportable. Todo su celo, toda su rectitud y toda su vida habían sido una rebelión directa contra el Mesías. El mundo de Saulo se dividió en dos, el tiempo anterior a esa voz y el tiempo posterior. En el suelo permaneció en un silencio atónito, su mente, antes aguda, ahora silenciada por la magnitud de la revelación. Él, el guardián de la ley, había luchado contra el ungido de Dios. El peso de este pecado era aplastante, una montaña de culpa que lo sepultó vivo en el polvo del camino. Ninguna teología ni argumento pudo salvarlo de la verdad que lo consumía. Entonces la voz de Jesús volvió a hablar.
no con la furia que Saulo merecía, sino con una instrucción soberana que sellaría su futuro. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. El que había venido a imponer su voluntad ahora recibía una simple orden, la primera en una vida de sumisión. El perseguidor ya no tenía un plan, ahora simplemente esperaría una orden. Al desvanecerse la luz celestial, los compañeros de Saulo, atónitos de terror, acudieron en su ayuda. Oyeron el sonido, pero no entendieron las palabras, presenciando solo la terrible gloria y caída de su líder. Saulo se levantó, pero al abrir los ojos, la oscuridad persistía. La luz que había revelado la verdad a su espíritu había privado de la vista a sus ojos carnales. El hombre que se enorgullecía de su claridad de visión, de su percepción de la verdad divina, estaba ahora completamente ciego, incapaz de dar un paso sin ayuda. En uno de los actos más irónicos de la soberanía divina, el gran cazador de cristianos, Saulo de Tarso, fue llevado de la mano como un niño indefenso y conducido hasta las puertas de Damasco. Entró no como un inquisidor, sino como un cautivo, no del Sanedrín, sino del rey al que perseguía. Llevado a una casa en la calle recta, Saúl fue dejado en una habitación, y allí la oscuridad exterior se convirtió en el escenario de su agonía interior. Durante 3 días y 3 noches permaneció en esa condición, prisionero no solo de su ceguera, sino de su propia alma. No comió ni bebió, pues el ayuno era el único lenguaje que le quedaba para expresar la profundidad de su dolor y arrepentimiento. En ese silencio, su mente, antaño su mayor arma, se convirtió en su cámara de tortura. Las escrituras que tanto amaba y usaba para justificar su persecución, ahora se volvían contra él. Cada profecía sobre el siervo sufriente, cada salmo sobre el justo rechazado, resonaba como una acusación directa. El celo que lo impulsaba se reveló como un veneno. No solo estaba equivocado en un punto de doctrina, todo el fundamento de su vida, su identidad y su servicio a Dios habían sido una mentira monumental. Mientras Saulo se desintegraba en la oscuridad, el mismo Dios que lo había derribado obraba en la luz, preparando su restauración. El Señor no pretendía dejar a su futuro apóstol destrozado, sino rehacerlo por completo. En otra parte de Damasco, un discípulo llamado Ananías, hombre piadoso y de buena reputación entre los judíos, vivía bajo la sombra de la amenaza que representaba el nombre de Saulo. La noticia de la llegada del inquisidor desde Jerusalén seguramente había sembrado el pánico en la pequeña comunidad de creyentes. Fue a este hombre, probablemente absorto, en oración por la supervivencia de sus hermanos, a quien el Señor se le apareció en una visión. Al llamarlo por su nombre, Dios se disponía a darle el mandato más aterrador y contradictorio de su vida: buscar y ayudar al mayor enemigo de la iglesia. En la visión, Ananías escuchó la orden divina: ir a la casa de Judas en la calle recta y buscar a un hombre de Tarso llamado Saulo, que estaba orando en ese momento. La instrucción era clara, pero la mente de Ananías se replegó de asombro e incredulidad. Un miedo frío y racional se apoderó de su corazón y se atrevió a discutir con el Señor, con la voz cargada de la ansiedad de toda la comunidad. «Señor», dijo, «he oído hablar de muchos acerca de este hombre. ¿Cuánto daño ha causado a tus santos en Jerusalén?» Ananías le recordaba a Dios la reputación de Saulo, como si el Omnisciente pudiera haberla olvidado. Continuó explicando que Saulo había llegado a Damasco con autorización expresa de los principales sacerdotes para arrestar a Pesi todos los que invocaran el nombre de Jesús. Cuestionar era un acto de fe, pero era una pregunta nacida del terror y la lógica humana. La respuesta del Señor no fue una reprimenda a la duda de Ananías, sino una declaración de soberanía
que acalló todo temor y argumento. «Ve», ordenó la voz divina con calma y autoridad definitiva. La razón de la orden fue a la vez desconcertante y reveladora, porque Él es un instrumento escogido por mí para llevar mi nombre ante los gentiles y reyes y ante los hijos de Israel. En ese momento, el velo del propósito divino se levantó parcialmente para Ananías. El hombre que él veía como el destructor de Israel era, a los ojos de Dios, el edificador de su iglesia entre las naciones. El perseguidor se transformaría en embajador. Para sellar la comisión y calmar el corazón de Ananías, el Señor añadió una promesa oscura y poderosa: «Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre». La justicia divina se saciaría no con venganza, sino con un llamado al sufrimiento redentor. Con la palabra del Señor resonando en su alma, la vacilación de Ananías se disolvió, reemplazada por un asombro reverente y una obediencia decidida. Se levantó y caminó por las calles de Damasco, ya no como un hombre temeroso que se escondía de una amenaza, sino como un embajador de Cristo en una misión de rescate divinamente ordenada. Cada paso lo acercaba al epicentro de su miedo, la morada temporal del hombre que había venido a destruirlo. Al encontrar la gasa y entrar en la habitación donde yacía Saulo, la escena que encontró fue la de un poder quebrantado. El temido fariseo, la estrella emergente del judaísmo, sentado en silencio y oscuridad, reducido a una dependencia absoluta. El cazador estaba atrapado no por cadenas de hierro, sino por su propia ceguera y la abrumadora revelación de la verdad. Ananías se acercó y, en un gesto que desafiaba toda lógica humana y encarnaba la esencia misma del Evangelio, impuso las manos sobre el hombre que era su enemigo mortal. Sus primeras palabras no fueron de acusación ni de miedo, sino de una gracia radical que redefinió la realidad. «Hermano Saulo», dijo, y con esa sola frase, el muro de odio fue derribado. Le dio la bienvenida a la familia que Saulo había jurado aniquilar. «El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Al instante, algo parecido a escamas cayó de los ojos de Saulo y una luz física inundó su visión. El primer rostro que vio con sus ojos sanados no fue el de un juez ni el de un carcelero, sino el de un hermano en Cristo. Con la vista restaurada y el Espíritu Santo morando en él, la primera acción de Saulo fue un acto de completa entrega e identificación con su nuevo Señor. Se levantó y fue bautizado. Para un hombre de su origen, esto no fue un simple ritual, sino la declaración pública más profunda de su transformación. Él, que se había enorgullecido de su herencia, como hebreo de hebreos, que había confiado en su propia justicia según la ley, ahora se sometía a un rito que simbolizaba la muerte de todo lo que era. En las aguas del bautismo, Saulo de Tarso, el perseguidor, fue sepultado. El celo equivocado, el orgullo farisaico, la identidad construida sobre el cumplimiento religioso, todo quedó atrás. Emergió de esas aguas no solo con un cuerpo purificado, sino con una nueva identidad, injertada en el cuerpo de aquel a quien una vez había odiado. La guerra había terminado, la nueva vida había comenzado. Tras pasar unos días con los discípulos en Damasco, recuperando fuerzas y sin duda asimilando la realidad de su nueva familia espiritual, Saulo no perdió tiempo. El mismo fuego que antes lo había impulsado a destruir, ahora, redirigido por el Espíritu Santo, lo impulsaba a construir. Se dirigió directamente a los lugares donde pretendía comenzar su persecución, las sinagogas de Damasco. Allí, ante los judíos que quizá incluso esperaban su llegada, como aliado, se puso de pie y comenzó a predicar. El mensaje que salió de sus labios fue el más impactante que pudieron oír de esa fuente. Proclamó que Jesús era, en efecto,
el Hijo de Dios. El silencio atónito que siguió fue roto por susurros de incredulidad. Este era el hombre que había venido a arrestar a los seguidores de Jesús y ahora predicaba su fe con fervor. La confusión inicial en las sinagogas dio paso rápidamente a un asombro generalizado. Él, que había llegado como un lobo al rebaño, ahora hablaba como un pastor, pero con una autoridad y un conocimiento de las Escrituras que dejaba a sus oponentes sin palabras. Saúl no se limitó a dar su testimonio. Argumentó con la lógica precisa de un rabino entrenado por Gamaliel. Entrelazó las profecías de Isaías, los salmos de David y la ley de Moisés en un tapiz irrefutable, cuya imagen final era invariablemente el rostro de Jesús de Nazaret como el Mesías prometido de Israel. Con cada día que pasaba, su predicación se hacía más poderosa y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. La duda de sus oyentes se convirtió en la furia de sus antiguos compañeros, que vieron su traición como la más peligrosa de las amenazas. La furia de los líderes judíos pronto se concretó en un plan mortal. Incapaces de derrotarlo en el terreno de la teología y la argumentación, recurrieron a la única solución que veían para silenciar su poderosa voz: la conspiración y la violencia. El hombre que previamente había consentido la muerte de Esteban se convirtió en el blanco de un complot de asesinato. La profecía de que sufriría por el nombre de Cristo comenzó a cumplirse con una velocidad aterradora. Sus enemigos vigilaban las puertas de la ciudad día y noche, esperando la oportunidad de matarlo. El cazador era ahora oficialmente el cazado, pero la providencia divina que lo había salvado en el camino ahora obraba a través de la comunidad que había venido a destruir. Los discípulos, sus nuevos hermanos, se enteraron del complot y lo protegieron, orquestando su huida en secreto al amparo de la noche. La huida de Damasco, descendido por un muro en una cesta, fue una lección de profunda humildad. Él, que antes había viajado con cartas de autorización y un séquito, ahora escapaba como un fugitivo en la oscuridad, confiando en la valentía de aquellos a quienes antes había despreciado. Tras un periodo en Arabia y un breve regreso a Damasco, sintió el llamado a ir a Jerusalén, el corazón tanto del judaísmo que había abandonado como de la fe que había abrazado. Regresó no como el campeón del Sanedrín, sino como un soldado de a pie de Cristo, buscando la comunión con los apóstoles. Sin embargo, a su llegada, se topó con un muro de miedo y sospecha. Los discípulos de Jerusalén, cuyos amigos y familiares había encarcelado, no podían creer que su conversión fuera genuina. Para ellos, el nombre de Saulo seguía siendo sinónimo de persecución y vieron su llegada como una trampa, una infiltración para destruir la iglesia desde dentro. Aislado y rechazado por quienes ahora llamaba hermanos, Saulo se convirtió en un paria espiritual, sin ningún lugar al que recurrir. Su pasado era una sombra de la que no podía escapar. Fue en este impasse que intervino un hombre cuyo nombre significaba Hijo de Consolación. Bernabé, un levita de Chipre respetado entre los creyentes, vio en Saulo no a un perseguidor, sino un trofeo de la gracia de Cristo. Movido por un discernimiento que trascendía el miedo, buscó a Saulo, escuchando atentamente el relato de su viaje, desde la luz cegadora en el camino hasta su intrépido testimonio en las sinagogas. Creyendo en la obra de Dios, Bernabé arriesgó su propia reputación. Tomó de la mano a Saulo y lo condujo ante los apóstoles, convirtiéndose en su garante, su abogado, el puente de confianza que cruzaba el abismo del miedo que lo separaba de la iglesia. Con la aprobación de Bernabé, se abrieron las puertas de la comunión.
Saulo comenzó a relacionarse con los apóstoles en Jerusalén, moviéndose con una libertad que antes había usado para aterrorizar. El celo que lo consumía no había disminuido, solo se había purificado. De inmediato llevó el mensaje de Cristo a los lugares más peligrosos para él, las sinagogas de los judíos helenísticos, sus antiguos hermanos en cultura e intelecto. Con una audacia forjada en el fuego de su propio encuentro con Cristo, debatió y predicó sobre el Mesías resucitado. Su lógica era impecable y su testimonio innegable, pues era prueba viviente del poder del Evangelio que proclamaba. Sin embargo, para estos hombres, sus argumentos no eran una revelación, sino un insulto. Viniendo de Saulo, el antiguo defensor de la ortodoxia, el mensaje de la cruz fue la mayor de las traiciones. Al igual que en Damasco, la admiración por su retórica se convirtió rápidamente en odio. Sus antiguos compatriotas, incapaces de refutar sus palabras, decidieron que la única manera de silenciarlo era mediante la muerte. El ciclo se repitió. La proclamación de la verdad engendró una conspiración mortal. Saulo, quien previamente había aprobado la muerte de Esteban por discutir con esos mismos hombres, ahora enfrentaba el mismo destino. El peligro se volvió tan inminente que los miembros de la iglesia, temiendo por sus vidas, intervinieron. Su decisión fue confirmada por dirección divina, pues el Señor mismo se le apareció a Saulo en una visión en el templo, ordenándole que saliera de Jerusalén, pues su llamado principal no sería entre su propio pueblo, sino mucho más lejos, entre las naciones que desconocían la ley. Actuando con urgencia para salvarlo de una muerte segura, los hermanos llevaron a Saulo al puerto de Cesarea y lo enviaron de regreso a su ciudad natal, Tarso. Este no fue un envío misionero, sino un exilio estratégico, un retiro necesario para preservar el instrumento que Dios había escogido. Para Saulo, este regreso representó el comienzo de un largo periodo de silencio y oscuridad, lejos de los centros del debate teológico y de las primeras líneas del avance de la Iglesia. Salió de Jerusalén no como un apóstol célebre, sino como una figura controvertida, cuya presencia era tan poderosa que se convirtió en un peligro para sí mismo y para los demás. En Tarso estaría a salvo, pero también estaría solo, obligado a enfrentarse al abismo que ahora lo separaba de su familia, su comunidad y todo su pasado. Este era su desierto privado, un tiempo de espera impuesto por la divina providencia. Estos años en Tarso, aunque no se registran en detalle, fueron fundamentales en la formación del apóstol. Lejos de la agitación y las amenazas, Saulo tuvo tiempo para sumergirse en las Escrituras con una nueva perspectiva. La revelación que había recibido en el camino a Damasco fue la clave que ahora desvelaba todos los misterios de la ley y los profetas. Su mente brillante, antes empleada para construir muros de legalismo, se puso al servicio de la gracia, deconstruyendo su antigua teología y reconstruyéndola sobre la roca que es Cristo. Fue en este crisol de estudio y oración en solitario donde se consolidaron las grandes doctrinas que luego defendería con su vida. Dios estaba permitiendo que la semilla de la revelación arraigara profundamente, transformando al nuevo converso en teólogo, al celote en maestro constructor, preparándolo para la monumental tarea que le aguardaba. Mientras Saulo se forjaba en el silencio de Tarso, la mano de Dios guiaba la historia de la iglesia en una dirección nueva e inesperada. La misma persecución que había dispersado a los creyentes en Jerusalén y de la cual Saulo había sido el principal artífice, se convirtió en el motor de la expansión del Evangelio. Algunos de estos creyentes anónimos llegaron a la gran ciudad de Antioquía en Siria y allí realizaron algo revolucionario. Comenzaron a predicar la buena nueva no solo a los judíos, sino también a los griegos. La respuesta fue abrumadora.
1. Gran número de gentiles creyó y se convirtió al Señor, dando origen a una iglesia vibrante y culturalmente mixta, como nunca antes se había visto. Cuando la noticia de este mover de Dios llegó a Jerusalén, los apóstoles, reconociendo la importancia del momento, enviaron al hombre más capacitado para la tarea, Bernabé, el animador. Al llegar a Antioquía, el corazón de Bernabé se llenó de alegría al ver con sus propios ojos la evidencia de la gracia de Dios obrando libremente entre los gentiles. Exhortó a todos a permanecer fieles al Señor con corazones firmes. Sin embargo, la magnitud de la obra y la complejidad de discipular a esta comunidad mixta pronto le hicieron comprender que necesitaba ayuda. La iglesia de Antioquía necesitaba un maestro con un profundo conocimiento de las Escrituras, pero que también comprendiera la mentalidad gentil. Fue entonces cuando, en un momento de inspiración divina, Bernabé recordó al hombre al que había defendido en Jerusalén. Recordó la comisión divina de Saulo de ser apóstol a las naciones. Al comprender que el tiempo de preparación en el desierto había terminado, Bernabé partió deliberadamente hacia Tarso en una misión para encontrar a Saulo y convocarlo a su destino. Cuando Bernabé se encontró con Saulo en Tarso, no encontró a un hombre quebrantado ni olvidado, sino una espada afilada, lista para usar. Juntos viajaron a Antioquía y allí finalmente comenzó el ministerio para el que Saulo se había preparado en secreto. Durante un año entero, Bernabé y Saulo se reunieron con la iglesia, enseñando a grandes multitudes. En ese ambiente vibrante, donde judíos y gentiles se unían como un solo cuerpo, la teología de la gracia de Saulo encontró su primer hogar práctico. Ya no era el predicador fugitivo, sino pastor y maestro, construyendo la primera gran comunidad gentil de creyentes. Fue allí, en Antioquía, bajo la influencia de sus enseñanzas, donde los seguidores de Jesús fueron llamados por primera vez cristianos, un nuevo nombre para un nuevo pueblo que se estaba formando, en gran parte por obra del hombre que previamente había intentado destruirlos. La aparición de Saulo en Antioquía completó el primer gran arco de su transformación. El hombre que partió hacia Damasco, respirando amenazas y muerte, ahora respiraba la doctrina de la gracia. El cazador de hombres había sido capturado por Cristo para convertirse en pescador de almas para todas las naciones. Su trayectoria, desde la luz cegadora en el camino hasta su rol como maestro en la iglesia gentil, fue prueba irrefutable de su comisión divina. Su evangelio no le había sido susurrado por otros apóstoles, sino recibido en una revelación directa y aniquiladora del mismo Señor Jesús. El hombre llamado Saulo de Tarso estaba muerto y sepultado, y de su tumba resucitó Pablo, el apóstol. Su vida se convirtió en el argumento supremo de que la salvación no proviene de las obras de la ley, sino que es un don soberano de la gracia, capaz de transformar al mayor pecador en el más devoto de los santos. En las llanuras de Galacia, provincia romana, el Evangelio de la Gracia había brotado como un nuevo y glorioso amanecer. El apóstol Pablo, en su viaje misionero, había fundado iglesias en esa región, y la semilla de la palabra halló tierra fértil. Eran en su mayoría gentiles, hombres y mujeres que desconocían la ley de Moisés, pero vivían bajo el yugo de otros dioses o sin esperanza. El mensaje de que podían llegar a ser hijos de Dios únicamente por la fe en el sacrificio de Cristo fue recibido no como doctrina, sino como liberación. Su alegría era palpable, su amor por Pablo, profundo. Lo habían acogido en su enfermedad como un ángel de Dios, como el mismo Cristo Jesús. El Espíritu Santo obró milagros entre ellos, confirmando que la fe era el único requisito para pertenecer a la familia de Dios. Pero tras la partida de Pablo, una sombra comenzó a cubrir la radiante luz
de aquellas comunidades. Llegaron otros maestros, hombres de apariencia piadosa y discursos que parecían correctos. No negaron a Jesús abiertamente. Su veneno era mucho más sutil. Con palabras suaves y falsa humildad, se infiltraron en las iglesias alabando la fe de los Gálatas solo para socavarla. Sí, han creído en Jesús, decían, y eso es bueno, pero es solo el primer paso. Si quieren ser verdaderamente salvos, si quieren ser herederos plenos de la promesa a Abraham, deben ir más allá. La fe no basta. Presentaron la ley de Moisés, especialmente el rito de la circuncisión, no como una opción, sino como el complemento necesario para la salvación, la marca que validaría su fe profesada. La semilla de la duda, una vez plantada, comenzó a germinar rápidamente en los corazones de los Gálatas. El mensaje de los judaizantes apelaba a una inclinación profundamente humana, el deseo de contribuir a la propia salvación, de tener algo tangible que hacer y presentar a Dios. La libertad radical de la gracia, que antes parecía tan liberadora, ahora, bajo la influencia de esta nueva doctrina, comenzaba a parecer inestable e incompleta. Empezaron a preguntarse, ¿de verdad es esto todo? ¿Solo creer? Los rituales de la ley, la circuncisión, las fiestas y los días santos ofrecían un marco visible, un camino de acción que les daba una falsa sensación de seguridad. Sin darse cuenta, estaban cambiando la posición de hijos, que se relacionan con el Padre por amor, por la mentalidad de esclavos, que intentan complacer a un amo mediante el miedo y las obras, creyendo que esto es señal de madurez espiritual. A lo lejos, cuando los informes de la situación en Galacia llegaron a oídos de Pablo, la noticia no le causó tristeza, sino una santa y abrumadora indignación. Su espíritu se alarmó, como pocas cosas podrían hacerlo. Para él, no se trataba de una simple diferencia de opinión teológica, ni de una desviación menor. Era una traición directa a la esencia del Evangelio, un ataque directo a la suficiencia de la obra de Cristo en la cruz. Enseñar que la fe debía complementarse con las obras de la ley era, para Pablo, lo mismo que declarar que el sacrificio de Jesús había sido insuficiente. En su corazón, el dolor pastoral por sus hijos en la fe que estaban siendo hechizados se mezclaba con una furia profética contra los lobos con piel de oveja que los devoraban. Sabía que no había tiempo para la diplomacia. La situación exigía una intervención inmediata, contundente y decisiva. Movido por esta urgencia divina, Pablo decidió escribir. La carta que dictaría no sería un sereno tratado teológico, sino una ráfaga de autoridad apostólica, una pieza de artillería espiritual diseñada para demoler la fortaleza del engaño que se había alzado en Galacia. En cada palabra se sentiría el latido de su corazón pastoral herido y la furia de un embajador cuyo rey había sido insultado. Prescindiría de los cálidos saludos y la gratitud que eran su sello distintivo. La crisis era demasiado grave para las formalidades. La carta comenzaría con un estruendo, expresando su asombro ante la rapidez con la que los Gálatas abandonaran a aquel que los había llamado por gracia a seguir otro evangelio, que de hecho no era evangelio en absoluto. No estaba forjando un mensaje de paz, sino un arma para la batalla por el alma de la verdad. Al comienzo de su carta, Pablo estableció las líneas de batalla con una claridad aterradora, sin dejar lugar a concesiones ni debates amistosos. Invocó las sentencias más severas. Pero si aún nosotros, o un ángel del cielo, os predicamos un evangelio diferente del que os hemos predicado, sean anatemas, declaró con el peso de su autoridad apostólica. Anátema, malditos, separados de Dios. Con esta declaración, erigió un muro infranqueable alrededor del mensaje de la gracia.
Les estaba diciendo a los Gálatas que lo que estaba en juego no era una preferencia por el estilo de adoración, sino una cuestión de salvación y condenación eterna. Cualquier mensaje que añadiera una sola obra humana como requisito para la justificación estaba bajo la maldición de Dios, sin importar cuán piadoso o angelical fuera su origen. Para desmantelar la fortaleza del legalismo, Pablo sabía que necesitaba atacar sus cimientos. Los judaizantes usaban la figura de Abraham como argumento principal, insistiendo en que para ser su hijo, uno debía vivir como él, lo que, para ellos, incluía la circuncisión. Con la precisión de un maestro, Pablo usó la misma escritura para desmentir su argumento. Llevó a los Gálatas atrás en el tiempo, no a Moisés en el Sinaí, sino a Abraham en su tienda, siglos antes de la promulgación de la ley. Miren a Abraham, argumentó Pablo en su carta. ¿Qué dicen las escrituras sobre él? Creyó en Dios, y este acto de fe, y solo este, le fue contado como justicia. La justificación por la fe no era una idea nueva, ni una invención de Pablo. Era el método original de Dios, el principio fundamental sobre el que se construyó todo el pacto con Israel. Los verdaderos hijos de Mindosintush, Abraham, por lo tanto, no eran aquellos que llevaban una marca en la carne, sino aquellos que compartían la misma fe. Pablo expuso entonces la terrible ironía del mensaje de los falsos maestros. Presentaban la ley como un camino de bendición, pero Pablo declaró que para un pecador era un camino de maldición. Con una lógica implacable, explicó que la ley de Dios es un modelo de perfección absoluta. Para ser justificado por ella, uno debe cumplirla completamente en cada punto, sin fallar jamás. A lo largo de la vida, una sola transgresión bastaba para romper el pacto y traer condenación. Maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, citó de la propia Escritura. Así, la ley, al ser usada como medio de salvación, se convirtió en un sistema de condenación inevitable, pues revelaba la impureza de todos y los sometía a la sentencia divina, en lugar de liberarlos de ella. Tras presentar el dilema de la maldición de la ley, Pablo revela de inmediato la gloriosa solución, el núcleo de su mensaje. Si la ley condenaba a todos, ¿cómo podría alguien escapar? La respuesta no residía en el esfuerzo humano, sino en la intervención divina. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, proclama en su carta, haciéndose maldición por nosotros. Pablo desvela este profundo misterio, explicando que la misma forma en que Jesús murió, colgado de un madero, cumplió una antigua escritura que decía: maldito todo el que cuelga de un madero. En la cruz, el único hombre sin pecado, que vivió en perfecta obediencia a la ley, cargó voluntariamente con la maldición de los desobedientes. Se sometió al juicio de Dios en nombre de la humanidad, agotando la ira divina y satisfaciendo la justicia de la ley de una vez por todas. Con la redención de la maldición aclarada, Pablo anticipa la siguiente pregunta lógica en la mente de los Gálatas. ¿Cuál era entonces el propósito de la ley? Si no podía justificar y solo traía condenación, ¿por qué Dios se la dio a Moisés? El apóstol responde con una de las analogías más brillantes del Nuevo Testamento. La ley, explica, nunca tuvo la intención de ser un camino hacia la vida eterna, sino que fue dada como un tutor o guardián temporal, como un severo disciplinador al que se le confía un niño hasta que alcanza la madurez. La función de la ley era protegernos, contenernos y, sobre todo, mostrarnos la naturaleza aprisionante del pecado. Fue el espejo que reveló nuestra inmundicia, el muro que nos mostró nuestra trampa, la guía severa que nos condujo finalmente a la única solución, la fe en Cristo Jesús, quien nos liberaría de su tutela.
La llegada de Cristo, por lo tanto, marcó el fin de la era del guardián. La fe había llegado, y con ella la madurez espiritual. En su carta, Pablo explicó que bajo la tutela de la ley, el pueblo de Dios, aunque heredero, no se diferenciaba de los esclavos, sujetos a normas y reglas, sin la libertad de disfrutar de su herencia. Pero en la plenitud de los tiempos, Dios llevó a cabo su plan de redención. Envió a su propio Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, con un doble propósito: redimir a quienes estaban bajo la ley y otorgarles un nuevo estatus, una nueva identidad. Ya no serían siervos distantes ni niños bajo disciplina, sino que serían adoptados. Dios los estaba incorporando a su propia familia, otorgándoles el apellido, la intimidad familiar y todos los derechos de los herederos. Para que los gálatas no tuvieran dudas sobre esta nueva y extraordinaria identidad, Pablo señaló una prueba que no residía en rituales externos, sino en la experiencia interior de sus propios corazones. Como evidencia de que eran verdaderamente hijos, Dios había enviado al Espíritu de su Hijo a morar en ellos. Y este Espíritu no les produjo temor ni servidumbre, sino que les inspiró un clamor de profunda intimidad y confianza. Desde lo más profundo de sus almas, el Espíritu los impulsó a clamar: Abba, Padre. La palabra Abba, un término arameo de tierno afecto, como papá, era algo que ningún judío se atrevería a usar para dirigirse al Dios Todopoderoso en oración. Esta fue la revolución del Evangelio. El Espíritu Santo testificó en sus espíritus que el Dios trascendente del universo era ahora, por medio de Cristo, su Padre amoroso y accesible. Con esta verdad de la adopción firmemente establecida, la perplejidad de Pablo ante la actitud de los gálatas se desborda en su carta. Los confronta con la absoluta irracionalidad de sus acciones, habiendo sido liberados de la esclavitud de los ídolos paganos que por naturaleza no son dioses, y habiendo sido conocidos personalmente y llamados por su nombre por el Dios vivo, ¿cómo podían ahora desear volver a esa esclavitud? Para Pablo, regresar a las observancias de la ley, los días, meses, tiempos y años, equivalía a regresar a los principios débiles y miserables del mundo. Era como un príncipe, heredero de un reino, que decide voluntariamente abandonar su palacio para volver a vivir en la miseria y alimentarse de migajas. Esta regresión espiritual era tan absurda para el apóstol que expresa su temor de que todo su trabajo entre ellos hubiera sido en vano, un temor que revelaba la profundidad de su amor pastoral por esas almas. Para ilustrar definitivamente la incompatibilidad entre la gracia y la ley, entre la fe y las obras, Pablo utiliza una poderosa alegoría extraída de la historia de Abraham. Contrasta a las dos mujeres que le dieron hijos a Abraham: Agar, la esclava egipcia, y Sara, la esposa libre. Agar, quien concibió a Ismael mediante el esfuerzo humano y la carne, representaba, según Pablo, el pacto del monte Sinaí, la ley que engendra hijos para la esclavitud. Sus descendientes espirituales son aquellos que buscan la justicia mediante sus propias obras. Sara, por otro lado, quien concibió milagrosamente a Isaac mediante la promesa de Dios, representaba el nuevo pacto de gracia, que engendra hijos para la libertad. Al someterse a la circuncisión y a la ley, los gálatas estaban, en efecto, eligiendo su linaje espiritual. Se alineaban con Agar y la esclavitud, rechazando su herencia como hijos de la promesa, los hijos de la mujer libre. La alegoría fue el golpe final al argumento de los judaizantes. Con la verdad expuesta, Pablo hizo su llamado a la acción más directo y apasionado, el clímax práctico de todo su argumento. Para libertad nos libertó Cristo, exclamó en su epístola. Con esta frase les recordó que la libertad no era un beneficio incidental del Evangelio, sino su propósito central. Por lo tanto,
les ordenó mantenerse firmes en este terreno duramente conquistado como soldados que custodian una fortaleza, y les dio una advertencia severa. Si retrocedían y aceptaban la circuncisión como requisito, se estarían sometiendo de nuevo al yugo de la esclavitud. En ese momento, la obra de Cristo les sería inútil, pues habrían abandonado el sistema de la gracia para confiar en un sistema de obras que solo podía conducir a la condenación. Para evitar cualquier malentendido, Pablo se apresuró a definir la naturaleza de esta libertad. Sabía que la mente humana, al oír hablar de la libertad de la ley, podría fácilmente confundirla con una licencia para la anarquía moral y la autocomplacencia. No uséis vuestra libertad como pretexto para la carne, advirtió. La verdadera libertad cristiana no era la libertad de pecar, sino la libertad del pecado y la esclavitud a la ley. El nuevo principio que operaba en la vida del creyente no era una lista externa de reglas, sino una fuerza interna y poderosa, la fe que obraba por el amor. En Cristo, lo que importaba no era la circuncisión ni la incircuncisión, sino la confianza genuina en Dios, que por obra del Espíritu Santo se manifestaba en amor sacrificial por los demás, cumpliendo así, de manera superior y desde el corazón, toda la esencia de la ley. Pablo entonces descendió al campo de batalla del alma humana para explicar cómo esta vida de amor se hace realidad. Reveló que dentro de cada creyente hay una guerra civil espiritual. De un lado está la carne, no el cuerpo físico, sino la naturaleza humana caída, con sus apetitos egoístas y deseos rebeldes. Del otro lado está el Espíritu Santo, a quien Dios ha puesto en nuestros corazones. Estas dos fuerzas son diametralmente opuestas y están en constante conflicto. Una nos empuja hacia la esclavitud del pecado, la otra hacia la libertad de la justicia. La solución a esta guerra, enseñó Pablo, no era la imposición externa de la ley, incapaz de cambiar el corazón. La victoria llegaba mediante la entrega activa y diaria. Andad por el Espíritu, instruyó, y no satisfaréis los deseos de la carne. Era un llamado a la dependencia consciente del poder del Espíritu, momento a momento, para ayudar a los Gálatas a diagnosticar qué poder estaba ganando la guerra en sus propias vidas y en su comunidad. Pablo pintó dos imágenes contrastantes. Primero, enumeró las obras de la carne, el fruto podrido que crece naturalmente de la naturaleza humana sin el control del espíritu: inmoralidad, impureza, brujería, odio, discordia, celos, etc. La lista era un sombrío retrato de la desintegración humana. En oposición directa, presentó el fruto del Espíritu, una cosecha única y hermosa que el Espíritu de Dios cultiva en la vida de quienes caminan con Él: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Estas cualidades no eran el resultado de un esfuerzo arduo por cumplir la ley, sino el resultado orgánico de una vida entregada a Dios. Contra tal fruto, la ley no tenía nada que decir, pues excedía con creces sus requisitos. Habiendo trazado las líneas de batalla teológicas y espirituales, Pablo cambió su enfoque a un llamado final, profundamente personal y emocionalmente cargado. Les recordó el principio, cómo el Evangelio les había llegado por primera vez. Recordó en su carta que fue debido a una enfermedad física que les predicó, una condición que fácilmente podría haber causado repulsión. Sin embargo, no lo despreciaron ni lo rechazaron en su debilidad. En cambio, lo recibieron con extraordinario honor, como si fuera un mensajero celestial, o incluso Cristo mismo. Su amor era tan intenso y sacrificial que Pablo testificó que, si hubieran podido, se habrían sacado los ojos para dárselos. Con este vívido recuerdo, los confrontó con una pregunta dolorosa:
¿Qué pasó con ese gozo? ¿Dónde estaba esa satisfacción que sentían cuando vivían en la sencillez de la gracia? La frustración de Pablo se transformó entonces en una expresión de agonía paternal. Los veía no solo como estudiantes de teología descarriados, sino como sus propios hijos, a quienes amaba profundamente. «Hijitos míos», escribió con el corazón desgarrado, «por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes». Esta imagen era poderosa y visceral. La primera evangelización había sido como un nacimiento, dándoles vida en Cristo. Ahora, al verlos retroceder y deformarse por la falsa doctrina, sentía de nuevo el mismo dolor punzante, una labor espiritual para que renacieran en la verdad. Su objetivo no era simplemente ganar una discusión, sino ver la hermosa y liberadora imagen de Cristo, no una caricatura legalista, plenamente formada en el carácter y la identidad de cada uno de ellos. En contraste con su propio amor sacrificial, Pablo expuso las motivaciones corruptas que se escondían tras la fingida piedad de los falsos maestros. Advirtió a los gálatas que reconocieran la verdadera naturaleza de su celo. Demostraban gran interés y pasión por los gálatas, pero no era un celo bueno, no buscaba su bienestar espiritual. El objetivo era egoísta y manipulador. «Lo que quieren», escribió Pablo, «es aislarlos de mí y de la verdad, para que se conviertan en devotos de ellos». Era una táctica de poder espiritual, crear un grupo exclusivo, dependiente de sus reglas, y liderazgo, donde serían el centro de atención. No estaban construyendo la iglesia de Cristo, sino su propio pequeño reino, alimentado por el orgullo de haber convertido a los gentiles a su judaísmo distorsionado. La razón fundamental de esta distorsión del Evangelio fue, en última instancia, la cobardía. Pablo reveló que la insistencia en la circuncisión no provenía de una profunda convicción teológica, sino del miedo. Los judaizantes querían evitar la persecución que inevitablemente acompañaba la predicación de la cruz de Cristo. El escándalo de la cruz residía en su mensaje de que la ley era impotente para salvar, una ofensa directa al orgullo religioso judío. Al añadir la ley como requisito, intentaron hacer el cristianismo más aceptable, una versión mejorada del judaísmo que no provocara la ira del sistema establecido. Pablo, por otro lado, declaró abiertamente que su única gloria, su único orgullo, residía precisamente en lo que intentaban ocultar: la cruz de nuestro Señor Jesucristo, la línea divisoria que lo había separado del mundo y sus sistemas farisaicos. Con la cruz de Cristo establecida como el centro de todo, Pablo asestó el golpe de gracia teológico a toda la agenda de los judaizantes. Elevó la perspectiva de los gálatas más allá de sus debates terrenales y les mostró lo que realmente importaba en la economía de Dios. Ante la obra consumada de Cristo, las antiguas distinciones que habían causado tanto orgullo y división quedaron vacías. Porque en Cristo, Jesús, concluyó con autoridad definitiva, ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada, sino una nueva creación. Esta era la verdadera identidad del pueblo de Dios. Lo que validaba a una persona no era un ritual realizado en la carne, que era una señal del antiguo pacto, sino la transformación radical del corazón, la obra sobrenatural del Espíritu que convierte al pecador en una criatura completamente nueva. Este era el único milagro que contaba, la única marca que realmente importaba. Tras demoler la religión falsa, Pablo concluyó su carta con instrucciones sobre cómo vivir la verdadera fe en la práctica, en comunidad. La vida en la libertad del Espíritu no era un camino solitario, sino un camino compartido. Tras argumentar con vehemencia contra la ley de Moisés como medio de salvación, presentó el modelo que regía a la comunidad de la nueva creación, la ley de Cristo. Y esta ley no era un complejo código de reglas,
sino un único y hermoso mandamiento: sobrellevad los unos las cargas de los otros. La verdadera espiritualidad no se manifestaba en rituales de pureza, sino en actos de amor compasivo, en la consuelo de un hermano caído, en la paciencia con las debilidades ajenas y en el servicio mutuo. Este era el cumplimiento viviente de todo lo que Dios siempre había deseado para su pueblo. Para sellar su carta con una marca inconfundible de pasión y autoridad, Pablo hizo algo inusual. Al final, tomó la pluma de su escriba y añadió una conclusión de su puño y letra, probablemente en letras grandes y enfáticas para que nadie pasara por alto la gravedad de sus palabras. Miren con qué letras tan grandes les escribo de mi propia mano, añadió, un gesto que era a la vez una firma y un grito final. Era como si se inclinara sobre los hombros de cada lector, obligándolos a mirarlo a los ojos y sentir el peso de cada sílaba. No se trataba de un documento formal para archivar, sino de una intervención de emergencia, una carta escrita con la tinta de la santa indignación y el amor paternal, destinada a rescatar a sus hijos de un fuego espiritual que amenazaba con consumirlos por completo. La llegada de esa carta a Galacia debió ser un evento devastador. Reunidos en sus hogares para escuchar lo que esperaban que fuera una instrucción adicional, los creyentes fueron golpeados por la fuerza de un huracán. Un anciano local, quizá ya influenciado por los judaizantes, habría comenzado a leer y la congregación habría sentido la conmoción inmediata. ¿Dónde estaba el saludo afectuoso de Pablo? ¿Por qué se había saltado la acción de gracias? La declaración de anatema habría caído sobre ellos como una sentencia de muerte, silenciando los susurros de autojustificación. A medida que continuaba la lectura, la poderosa lógica y la pasión cruda del apóstol habrían expuesto la fragilidad y la fealdad de la doctrina que habían comenzado a abrazar. La carta no era un debate, era un espejo que los obligaba a ver la libertad que estaban intercambiando por la esclavitud. Al leerse la última palabra de la carta, un silencio denso e incómodo se apoderó de la congregación. La autoridad apostólica de Pablo había llenado la sala y ahora, en ausencia de su voz, la verdad exigía una decisión. Para muchos, las palabras fueron como un jarro de agua fría en un rostro soñoliento, un despertar brusco y vergonzoso. Recordaban la alegría, el amor y la libertad que habían cambiado por la ansiedad religiosa. La convicción los agobiaba. Para otros, sin embargo, cuyos corazones habían sido endurecidos por el orgullo del legalismo, las palabras de Pablo sonaron como un ataque. La carta no unió a la iglesia de inmediato, la dividió, obligó a cada miembro a elegir bando en la batalla por el alma del Evangelio, separando a quienes se aferraban a la libertad en Cristo de quienes preferían la comodidad de las cadenas religiosas. Como su sello final de autenticidad, su credencial irrefutable, Pablo no ofreció un argumento, sino su propio cuerpo herido. Mientras los falsos maestros se gloriaban de la marca de la circuncisión, una marca de conformidad religiosa hecha por manos humanas, Pablo señaló sus propias cicatrices. Por lo demás, que nadie me moleste, concluyó, porque llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Estas marcas no eran de un ritual, sino de persecución. Eran las cicatrices de las varas de los romanos, las piedras de los judíos, las heridas de una vida dedicada a luchar por el Evangelio de la gracia. Eran prueba de su lealtad, las marcas de propiedad de un esclavo que pertenecía únicamente a su amo, Jesús. Estas cicatrices hablaban con una autoridad que ninguna teología vacía podría igualar, silenciando la religión cobarde de sus oponentes. La carta fue la intervención quirúrgica de Pablo, la palabra de Dios como espada de doble filo, separando la verdad del engaño. El resultado final de la crisis en Galacia
no se registró en detalle en las Escrituras, permaneciendo en silencio en la historia. Sin embargo, la carta misma ha sobrevivido como un monumento eterno a la pureza del Evangelio. Se ha convertido a lo largo de los siglos en la carta magna de la libertad cristiana, un faro para la Iglesia en todas las épocas. Siempre que la sombra del legalismo y la religión basada en el rendimiento amenazaban con extinguir la luz de la gracia, las feroces y apasionadas palabras de Pablo a los Gálatas fueron redescubiertas, soplando como un viento del Espíritu para reavivar la llama de la fe. La batalla por las almas de esas pequeñas iglesias se convirtió en una defensa eterna de la verdad para millones. En definitiva, la historia de la crisis en Galacia, al igual que la de la conversión de Pablo, revela la soberanía de un Dios que vela celosamente por su evangelio. Utilizó al mayor perseguidor de la fe para convertirlo en su mayor defensor y se valió de la traición a la doctrina en iglesias remotas para forjar un documento que protegería la fe durante milenios. La narración no termina con la respuesta de los Gálatas, sino con el eco de la voz de Pablo. Una pregunta que perdura en cada generación: ¿quién los ha fascinado para que no obedezcan la verdad? La respuesta final permanece velada en el misterio de la voluntad humana y en la gracia irresistible de Dios, que llama a sus hijos de la esclavitud a la libertad una y otra vez hasta el fin de los tiempos.